Shalom Javerín del Eterno a todos en este día. Bendiciones para todos en esta semana que entra. Hoy traigo un pequeño aporte a petición de algunas personas que quieren saber qué tengo que decir o cuál es la posición con respecto a las palabras del presidente Gustavo Petro Urrego con respecto a si Jesús y María de Magdala tuvieron algún tipo de intimidad. Bueno, esto no es nuevo. Esta hipótesis nace del Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe es un evangelio apócrifo de carácter gnóstico valentiniano que fue encontrado en Egipto. Ya ustedes conocen la historia de los rollos de Nag Hammadi, ¿correcto? Y se encuentra en lenguaje copto. Dice lo siguiente en copto: Teteikononos en tofte María te Magdalene. La compañía de él, o la compañera de él, era María Magdalena. La compañera de él era María Magdalena. Asmeresen nautente netzoton. Él la amaba más que a todos los discípulos. Afose vencebó en Umá. Bueno, aquí hay una laguna textual. Estudien por aparte que es una laguna textual. Afose vencebó en. Hasta ahí llega el texto. El Umá es un agregado académico para terminar la oración. La oración, el texto dice, y la besaba muchas veces en. Entonces, en esa laguna textual, como queda ese vacío, que ya explicaremos, los académicos colaron la palabra boca y la besaba muchas veces en la boca. Te dirá, y no puede ser en la mejilla en otro lado. Ya lo miramos. Aunastesen setenu erofen sesotomen tausoferof. Dice ahí, los demás discípulos se molestaron y dijeron: Et beukmere senonen seronen tauonagenton, ¿por qué la amas más que a nosotros? Afosberou afios. Él le respondió y dijo: Et beuntemere tiutenan entere tamere entos, porque no los amo a ustedes como a ella, respondió Jesús. Y el texto termina ahí. No dice más nada. No dice más nada. No se encontró más nada en el texto. Ok. Entonces, lo primero que decir es lo siguiente. Aquí aparece al principio teteikoinonos. Esa palabra, koinonos, es una palabra en copto saídico. Es un préstamo del griego. Esa palabra koinonos es una palabra griega. Y se colocó en el copto saídico y funciona como una semántica copta. No funciona como una semántica rabínica ni paulina. El uso y significado de esa palabra copta de Nag Hammadi es compañero o compañera íntima. Vínculo exclusivo. Entonces, cuando el texto dice teteikononos en tofte María te Magdalena, la compañera de él era María Magdalena, esa palabra compañera tiene que ver con intimidad. En copto saídico, como está escrito. O sea, un vínculo exclusivo. Es decir, la presenta como un asociado cercano, no genérico, no partícipe, o un partícipe, perdón, privilegiado, que no forma parte de los miembros de un grupo en especial, sino de él. El uso preciso en el Evangelio de Felipe de esta palabra aparece con artículo definido. Teteikoinonos en tofte María te Magdalene. Esa palabra te en copto es una palabra que es un artículo definido, o sea, que indica exclusividad de él, que es aplicado a esa persona única y exclusivamente en el contexto del amor. Por eso los académicos agregan la palabra beso, que la besaba frecuente muchas veces en la boca. Por eso agregan la palabra boca. Esa palabra umá, boca, la agregan no porque sí. Es decir, porque se denota en el texto que hay una relación singular, o sea, no es un rol funcional. Es una compañera exclusiva de Jesús en el texto de Felipe, mas no es una discípula, porque no existía mujeres discípulas en esa época. No es una colega, ni estamos hablando de una metáfora débil. Tiene una carga semántica esta palabra fuerte. Ahora, ¿por qué agregan la boca? Esa palabra boca, que ponen en umá o toyo, que es estoma en griego, la introducen algunos editores para reconstruir la laguna textual. ¿Basado en qué? Muchos, digamos como Wesley, como Marvin Meyer, Bentley, Lighton,
¿Por qué la utilizan? No porque sí, existe una técnica para esto. Eso no es inventado porque el tipo le nació y porque no puso mejilla o puso que la besó en la oreja o en la nariz o en la frente o en el ojo. No, no, eso tiene una técnica para las lagunas textuales, no es a la loca. Ni son pretensiones teológicas del académico, porque ellos no discuten teología. Hay dos razones técnicas que nada tienen que ver con teología. Son, uno, que el hueco que existe en el espacio de esa laguna solo admite una palabra corta. Y la única longitud de la palabra que encaja en eso es la palabra umá, boca. No cabe mejilla, no cabe frente, no cabe oreja, no cabe nariz, boca. Ahora, en el uso gnóstico, de las palabras en copto, la palabra beso, utilizada en otros textos afines, se llama el uso de las palabras, cuando usted compara textos afines. Cuando menciona la palabra beso, sin ningún tipo de aclaración, implica un gesto intencional y visible. O sea, no es un saludo genérico. ¿Vamos comprendiendo ahora? Ok. Ahora, si el beso hubiese sido en la mejilla, entonces, ¿qué importancia tendría? Y ahí está el problema de una reconstrucción blanda. Un beso en la mejilla no explica el por qué él amaría más que a otros. De hecho, los judíos se besaban en la mejilla. Judas lo hizo para identificar la entrega a Jesús, porque era común que los judíos se besaran y aún se besan en la boca, en la mejilla, perdón. Los argentinos también se besan, ¿no? Un beso en la mejilla tampoco explicaría la reclamación de los apóstoles ni el disgusto de los apóstoles cuando se hace un énfasis narrativo de que ellos estaban incómodos, se molestaron porque la amaba más que a ellos. Entonces no es simplemente un texto que podemos tomar a la ligera. ¿Ok? A raíz de esto, de la reclamación de los apóstoles, que un beso en la mejilla no explica los hechos del contexto que se está discutiendo, los traductores sienten la presión de completar la palabra adecuada, corta, que es boca, para que el texto funcione con relación al contexto que se está describiendo, mis queridos amados. Eso es todo. Ahora, ¿es válido el Evangelio de Felipe o no? Pues claro que es válido. Usted tiene que tener en cuenta que en el año 170 después de Cristo nace algo que se llama el canon muratoriano, que es el primer listado conocido de los libros que formarían parte de la escritura bíblica del Nuevo Testamento, del canon bíblico, como le llama usted, y excluyen en el año 170 después de Cristo, en ese canon muratoriano, los evangelios de Tomás, de Felipe, e incluso hay un evangelio que se llama el Evangelio de María. La razón es porque eran de uso limitado, que eran de origen tardío, pero aquí no están hablando de un escándalo sexual, porque no lo sacan por eso, como dicen muchos que lo sacaron porque ahí decía que Jesús besaba. No. Ya sea el año 367 después de Cristo, la carta Festal 39 de Atanasio de Alejandría, ¿qué hace? Por primera vez consolida los famosos 27 libros del Nuevo Testamento, que es el que usted usa hoy actualmente. Atanasio no participa en esa votación porque ya desde el año 170 esos textos habían sido sacados, esos libros. En el año 393 se sigue confirmando, después de Cristo, con el sínodo de Hipona, y hacia el 397 y 419 después de Cristo, los famosos concilios de Cartago ratifican el mismo canon de Atanasio y no discuten nada sobre los textos de Felipe, María, Tomás, porque ya estaban fuera hacía mucho tiempo, desde el año 170. Ahora, ¿cómo decidieron y bajo qué criterios prácticos decidieron que estos libros estuvieran fuera en el siglo II? Hombre, primero por la antigüedad de los canónicos. ¿Sí? Felipe era del siglo I y María del siglo III. Segundo, por el uso litúrgico amplio. Fueron leídos en las iglesias estos libros, los apócrifos, eran libros que no eran leídos en todas las iglesias del Mediterráneo. Además eran gnósticos, ¿no? Y lo único que se leía eran los canónicos, no los apócrifos.
Y estos libros gnósticos pertenecían a un grupo cerrado de las élites que se iniciaban en ese momento. Entonces no los consideraron de fuente. Y la tercera formalidad fue, uno, por antigüedad, segundo, por el uso litúrgico, no eran leídos en las iglesias del Mediterráneo, y lo tercero, lo más importante, era porque para ellos no existía una coherencia doctrinal. Es decir, los libros apócrifos o gnósticos negaban la bondad del cuerpo, la teoría de la creación del hombre a través de un Dios y la encarnación plena. Entonces esto chocaba ¿con qué? Con la fe mayoritaria antes del celibato obligatorio, porque para la época de Jesús no existía el celibato instituido por la Iglesia Católica, por eso los escándalos de hoy. Entonces no lo sacan porque tuvieran un carácter teológico o afectaran algo en la vida de Jesús, lo sacan simplemente por temas de antigüedad, uso litúrgico y coherencia doctrinal. Entonces, pues, ese es mi aporte. Son libros válidos, nada tiene que ver con que sean libros apócrifos, pero hay un problema que es la famosa doble moral. Cuando se descubrieron los rollos del Nag Hammadi, eran válidos pero a conveniencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un testimonio textual, tenían fuente histórica, tenían una evidencia de la diversidad cristiana primitiva, todo eso es muy bonito. Y se han usado para entender los debates cristológicos, para explicar por qué se cerró el canon, para confirmar el cristianismo era de carácter, no era un cristianismo de carácter monolítico, sino que era diverso. Todo eso es muy bonito, hasta aquí fueron válidos. Pero ¿cuándo nace el problema? Cuando los textos de Felipe, María o Tomás cuestionan la autoridad de los 12 apóstoles, muestran un Jesús más humano que el que nosotros nos han enseñado, rompe las jerarquías masculinas. ¿Por qué? Porque, ¿cómo que una mujer pudiera estar dentro de un ministerio de Jesús? Y empieza a incomodar las doctrinas posteriores. Entonces, ahí se sirven como contexto, pero no como fuente de estudio. Eso se llama incoherencia, ¿sí? Desequilibrio académico y doctrinal. Entonces, pues, lo dejo hasta ahí. No voy a meterme más en la materia. Esto tiene una fuente, tiene una hipótesis, tiene un fundamento, pero ya ahí sí cada uno pues saque su propia conclusión. Yo solamente les digo lo que el texto dice. Shalom, shalom, Javerín. Dios los bendiga. Amén, amén.